las primeras monedas fueron de oro. Luego, cuando no se tuvo acceso al oro, bueno, otro material precioso como la plata, las monedas eran de plata, y después comenzaron a hacer de bronce, de cobre, y hoy en día las monedas que nosotros tenemos son una aleación, son chatarra, ¿sí? Chatarra, las monedas que nosotros manejamos, la monedita de 1000, son de materiales viles. Ahí no hay nada de oro. Ahí no hay nada de plata, su merced. Eso es pura y física chatarra. ¿Y cómo sabemos que chatarra? Porque se oxidan. Los metales preciosos no se corroen, obviamente no se oxidan, pero si usted se ha pasado por uno de los chapuzones, ahorita ya dentro del invierno, y tiene varias monedas en el bolso o en su bolsillo, ve que si deja el agua ahí, la humedad ahí, con el tiempo, se oxidan, aparece el óxido. Entonces, mire lo bajo que hemos caído, ¿no? Eso representa cuánto se ha depreciado el valor de que aquello representa. Pero ahora mire el tamaño de las monedas de 50. Eso es lástima, son chiquiticas. Estas son algunas generalidades para que hacen parte de la reflexión. Sucedió algo, es que se pasó de la moneda de metal al papel físico como un cheque que tenía un valor. Por eso es que los cheques, quienes alcanzamos a manejar la chequera, yo no sé si hoy en día eso se maneja o ya no se maneja, el cheque tiene la misma forma o el talonario de, de un billete, porque un billete realmente es un cheque entregado al portador, o sea, el que lo tenía con un valor específico. Pero los primeros billetes tenían impreso allí, ese cheque era un título valor que representaba un monto que el portador podía manejar. Entonces, me acuerdo del billete aquel de 5 pesos oro. Aquí en Colombia, voy a hablar de Colombia. De pronto ahorita hablo un poquito de los Estados Unidos. Lo estoy hablando de lo que yo conocí. El billetico de 5 pesos oro. El billetico o el chequecito al portador de 50 pesos oro. De 100 pesos oro. El billete cafetero. El billete de 200 pesos. El último que salió con la palabra pesos oro. ¿Qué significaba eso? Que ese billete o ese chequecito tenía un respaldo en oro del Banco de la República y el emisor, que es el Banco de la República, tenía lingotes de oro, alguna cantidad específica, respaldando una cantidad de billetes o de chequecitos que imprimió con un serial. Eso era lo que hacía el Banco de la República. Hoy eso ya no lo hace así, porque hoy en día si usted coge un billete de 100.000 que también es verde, como el cafetero aquel, pero sin café, ¿sí? Dice 100.000 pesos. Se le quitó la palabra oro. Ya le voy a explicar por qué. Y ahí es donde está lo peligroso. Porque el dinero comenzó a ser manipulado y de ahí en adelante es manipulable. Y aquí ya es gravísimo porque se perdió el patrón, se perdió el estándar, se perdió el freno, se perdió la seguridad que nos daba el oro. Te voy a decir ahorita quién impuso esa práctica a nivel mundial, pero volvamos al banco emisor. El banco emisor tenía una cantidad, o sea, el Banco de la República en Bogotá tenía una cantidad de lingotes de oro y de acuerdo a esa cantidad de oro almacenado en las bóvedas del banco, allá ellos decían, ok, tenemos tanto oro,
podemos imprimir tantos billetes de 200 pesos oro, tantos de 100 pesos oro, tantos de 50 pesos oro, tantos de 10 pesos oro, tantos de 5 pesos oro y tantos billetes de 2 pesos oro y tantos billetes de peso oro, de peso. O sea, los billetes que tenían el respaldo del oro en el Banco de la República en Colombia eran el de peso, el de 2 pesos, el de 5 pesos, el de 10 pesos, el de 50 pesos, el de 100 pesos y el de 200 pesos. De ahí en adelante le quitaron la palabrita oro y ahí es, y yo estoy hablando ya de la década de los 80 del siglo XX. Le quitan la palabra oro por lo mismo que se comenzaron a adulterar las monedas. La moneda comenzando siendo de metales preciosos puros, pero a medida que escaseaban el oro se adulteraba y se aliaba con otros metales. Y aquí es donde entran en escena las mesas de los cambistas en Jerusalén. Los cambistas eran profesionales en el arte de detectar cuando un metal era adulterado en la moneda, si la moneda era pura o no era pura. Pero también los cambistas de las mesas, ¿cómo lo digo? Los cambistas de las mesas de Jerusalén, sí, a los que Jesús llega a echarle fuete allá en los 4 evangelios, y ya vamos de camino, por eso hizo todo esto. Vea usted qué amalgama tan extraña. Además, ellos lo que hacían era entregar el equivalente al ciclo judío de la Biblia para que los extranjeros pudieran entregar su ofrenda en el templo. Ellos hacían el trueque de lo que traían de monedas del extranjero al ciclo bíblico judío de Levítico. Pero ellos sabían detectar si lo que les estaban entregando, ellos tenían los ciclos ahí organizados ya todo el año. Los cambistas de las mesas en Jerusalén organizaban el ciclo como la moneda judía pura de Levítico para que la ofrenda pudiera ser aceptada por el sacerdote del templo. Y llegaban los extranjeros judíos y llegaban los que querían volverse prosélitos, o sea, como hijos adoptivos, como que se convertían a la fe judía, llegaban a ofrecer en las 3 fiestas del año que establece la Biblia para ofrecer la vida a Dios, para tener un encuentro personal con Dios, decían ellos, porque tenían un encuentro personal en el templo con los sacerdotes y llevaban sus ofrendas. Lo que llevaban sus corderos, pues sus corderos, los que llevaban sus palomas, pues sus palomas, los que tenían sus novillas, pues sus novillas, pero había gente que decía, no, yo no quiero ofrecer sangre por pecado, yo quiero ofrecer el ciclo por gratitud, yo quiero ofrecer el ciclo por comunión. Bueno, había esa forma. Después explicamos esto en el libro de Levítico, pero lo que hacían los cambistas era esa casa de cambio, ellos eran esa casa de cambio en la puerta del templo o muy cerquita en las inmediaciones del templo para establecer el patrón de medida bíblico de Levítico que se llama el ciclo y entregarle a cada persona su ciclo, y ellos recibían oro, les compraban con sus monedas extranjeras los ciclos de acuerdo a la ofrenda que querían presentar. Pero los cambistas se profesionalizaron en saber si el oro había sido adulterado, si la plata había sido adulterada o era pura, si las monedas extranjeras eran de metales preciosos puros, genuinos 100%. Entonces, esto para explicarle cómo fue la dinámica del dinero. Resulta que los metales preciosos pues comenzaron a escasear versus la población mundial que comenzó a ascender. Entonces, dicen ellos, no podemos permitir que los metales preciosos, dice el Estado,
sigan cayendo en manos de la gente. Entonces, un mecanismo para recoger esos metales preciosos eran los impuestos. Se le debía pagar un impuesto al Imperio Romano, o todos los imperios y todas las naciones han establecido impuestos para recoger estos metales preciosos y tener la riqueza bajo su tutoría, bajo su poder, para que el reino fuera funcional, para que el Estado permaneciera en pie. Porque ¿de qué sirve un gobierno si no tiene cómo respaldar sus acciones? Dicho de paso, los gobiernos no tienen dinero aparte de la que han recogido de los impuestos, y no genera riqueza, porque en los gobiernos, los estados no generan riqueza. Quienes generamos riqueza somos los ciudadanos. Cada uno de nosotros generamos riqueza, porque, por ejemplo, Karinita, ella va y compra unos insumos, compra unos elementos, tiene una logística y ella hace tortas. Eso es generar riqueza, porque manufactura la harina, los huevos, la mantequilla, el azúcar, manufactura todo esto, lo sintetiza o lo une para crear algo nuevo a partir de elementos básicos. Eso es generar riqueza. El Estado no genera riqueza. Por ejemplo, Petro, él lo que quiere es hacer lo que hizo Hugo Chávez en Venezuela. Hugo Chávez en Venezuela dijo: vamos a crear el Bolívar fuerte venezolano, porque tenemos el respaldo del petróleo y tenemos la reserva petrolera más grande, una de las más grandes del mundo, o la más grande del mundo, yo todavía no sé, ya estoy perdido, pero es muy grande. Y también tenemos los yacimientos de oro más grandes del mundo en el delta del Orinoco. Y entonces, por esas premisas de Hugo Chávez, uy, Dios mío, Hugo Chávez dijo, le ordenó al banco emisor, al Banco Central en Venezuela, imprimir bolívares fuertes. Y dijo: ya no vamos a poner 1000 bolívares, ni no va a salir 2000, no van a salir 5000, solo un bolívar fuerte. Le quitaban los 3 ceros. Mire la mentalidad de estos comunistas, ¿no? Aparte de que cogió las reservas de oro del Banco de la República en Venezuela, del Banco Central, y fue y se las entregó a Putin por armas. Putin encantado. Putin dijo: aquí tengo un montón de chatarra de la Segunda Guerra Mundial, no estamos en guerra y no pienso entrar en una guerra todavía, pero tengo existencia acumulada en inventario de chatarra, en armas, y le entregó toda esa chatarra a Chávez para que prendiera una guerra a este lado del mundo. Entonces Putin hizo moñón a su merced, dijo: salgo de la chatarra, me quedo con el oro, él con su discurso de guerra, yo digo que lo respaldo y listo. En un 2x3 se apoderó Putin de las reservas de oro en el Banco Central, y al mismo tiempo Hugo Chávez dijo: vamos a imprimir bolívares fuertes, sin ningún respaldo en las bóvedas del Banco Central, y comenzó a imprimir bolívares su merced hasta donde le alcanzó la tinta y el papel. Fue lo mismo que hicieron los argentinos bajo el gobierno comunista, progresista, diabólico de los Kirchner. Dijeron: vamos a imprimir papel. Es lo mismo que quiere hacer Petro. Estábamos mirando aquí un programa con mis hijos de la televisión argentina, y fueron tantos los billetes que imprimieron en Argentina. Ahí se les acabó la tinta y el papel. Se puede ir más de 20 veces de aquí a la luna y regresar pegando los billetes como si fuera un camino recto. La cantidad de papel que imprimieron, eso no tiene ningún valor.
Y por eso en Argentina comenzaron a pasar trabajo. Es el desorden que está arreglando ahorita Milei. Y por eso en Venezuela comenzaron a pasar trabajo. Ustedes recuerdan hasta hace unos 5 o 7 años que el Bolívar agarraban una cantidad de dinero los mismos venezolanos y decían, los botaban en la calle, los regaban, no tenían ningún valor porque no tenían ningún respaldo. Pero eso es lo que quiere hacer Petro ahorita aquí en Colombia. Y andan incomprendidos en este momento Petro y el Banco de la República, no por la impresión de papel moneda, eso es lo que quiere hacer Iván Cepeda, su merced. Lo que pasa es que hay que reconocer que se le acabó el gobierno a Petro y no alcanzó a derribar el muro institucional de contención que nos permite la seguridad a nosotros como ciudadanos, no entrar en un desorden, en una anarquía, pero pues Chávez sí tuvo tiempo suficiente en Venezuela y los Kirchner sí tuvieron tiempo suficiente en Argentina con sus mentiras, engañando a la gente y dando subsidios, porque eso es lo que les encanta a ellos, comprar voluntades. Este gobierno de Petro desfalcó a Ecopetrol, lo quebró el sistema de salud para comprar votos ahorita en estas elecciones que 31 de mayo y ellos tienen la plata guardada para eso, por eso es que su merced tiene que abrir la boca, por favor, porque estamos a punto de perder la democracia. Si perdiéramos la democracia, su merced, y nos quitaran el internet y no pudiéramos volvernos a congregar acá, pues ya usted ya tiene la conexión de la página de Watchman Nee. Aproveche su merced y mire videos de eso mientras tenga internet, porque los comunistas, igual que los islamistas, cortan el internet cuando la gente no quiere estar de acuerdo con ellos. Estoy diciendo como de todo de acá, ¿no? Pero simplemente esto es una advertencia para demostrarle que el dinero ha venido a ser manipulado y manipulable y es lo que no debió haber ocurrido. Entonces, volvamos al papel moneda y los cheques al portador con un respaldo en lingotes de oro en el emisor, en el banco central de cada nación. Esto de quitarle la palabrita oro fue una maña que empezó Richard Nixon, el presidente de los Estados Unidos, con el dólar. El primer gran problema con el banco emisor y las necesidades de la población lo tuvo Franklin Delano Roosevelt después del default que tuvo los Estados Unidos en la Gran Depresión al inicio del siglo XX. Franklin Delano Roosevelt fue el presidente pues, que más gobernó los Estados Unidos, pero hubo un momento en que por causa de la Primera y la Segunda Guerra Mundial juntas, pero sobre todo la Segunda Guerra Mundial, la economía mundial entró en recesión. Alemania, por ejemplo, quedó en el suelo. Japón quedó vuelto nada después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki y Europa daba miseria. Entonces Franklin Delano Roosevelt con el plan Marshall dice tenemos que ayudarle a Europa bueno, China daba lástima, estaba en la miseria, Taiwán ni se diga, el continente asiático era casi que menos que nada por aquellos tiempo mediano del siglo XX. Franklin Delano Roosevelt con el plan Marshall dice tenemos que ayudarle a Inglaterra y a Europa a salir de esta crisis humanitaria. Y Franklin Delano Roosevelt tiene que comenzar a imprimir dólares hasta donde las reservas de oro del Banco Central se lo permiten, pero hay un momento donde se le acaba el respaldo de oro en el Banco Central y él quiere seguir imprimiendo dólares, pero la ley no se lo permite.
Entonces Franklin Delano Roosevelt saca una ley en los Estados Unidos muy extraña, que es la prohibición de que los ciudadanos porten oro. No podían tener oro. Y él se iba a encargar de que cada uno de los miembros de la policía de allá, de los guardias de allá, hicieran los registros en la casa so pena de confiscación. O sea, es una ley muy parecida a la de los explosivos en Colombia o a la de la marihuana y la cocaína, lo que pasa es que aquí no se cumple, pero esa ley está hecha, ¿sí? Nadie puede tener sustancias químicas para generar explosivos en las casas. Por ejemplo, el TNT, el tinitrotolueno, la dinamita. Nadie puede tener eso, es un peligro para los vecinos. Eso se prohíbe en la legislación colombiana. Nadie puede ser portador de sustancias psicoactivas, aunque los progresistas han logrado aprobar en el Congreso de la República aquello de la dosis personal. El problema es que la dosis personal cada vez es mayor y por eso no podemos permitir que este país caiga en manos de Iván Cepeda, su merced. Estamos hablando un poco de economía y mucho también de política, pero ténganos paciencia porque, le vuelvo a repetir, el dinero está siendo manipulado y se volvió manipulable. Ahora, como Franklin Delano Roosevelt todavía tiene unas convicciones morales y éticas, él dice, yo no puedo imprimir más dólares de los que me facultan las reservas de oro en el Banco Central. Pues aquí no hay de otra, y nos acabó el oro, toca quitarle el oro a la gente y saca una ley donde es prohibido tener oro. O sea, las cadenas de oro que la gente se pone hoy en día, las pulseras, eso era prohibido. Y él le dio un plazo de 40, no sé si 48 o 72 horas de irle a entregar ese oro al Estado, al gobierno. Él estableció unos puntos para que ellos fueran y le entregaran ese oro pesado. El gobierno de Franklin Delano Roosevelt se lo compraba, les compraban el oro, pero a un precio muy bajo. Pasado ese tiempo, si ellos no vendían, si los estadounidenses no vendían el oro que tenían, entonces iniciaba la confiscación, porque era un delito para los estadounidenses tener oro. Son leyes muy extrañas. Mire, las leyes, salen leyes para todo. Así que su merced no vaya a permitir que Iván Cepeda Castro quede como presidente de la República. Y haga lo posible para eso, empezando porque raye bien el rostro del tigre el 31 de Abelardo de la Espriella, el 31 de mayo y en la segunda vuelta. No se vaya a equivocar, su merced. No se vaya a equivocar usted. Y hagamos el ejercicio de darle toda parte de esta información a su círculo cercano de influencia. Bueno, así el gobierno de Franklin Delano Roosevelt logró recaudar más oro para poder imprimir más dólares, porque los Estados Unidos era una nación que estaba saliendo de una recesión y el mundo estaba saliendo de las consecuencias de una segunda guerra mundial. El plan Marshall requería de recursos para ese propósito. Entonces Franklin Delano Roosevelt saca esa ley tan extraña, pero no rompe el patrón, no manipula las leyes, no para la emisión de dólares. Hasta la década de los años 50 del siglo XX, aparece allí un presidente que se llama Richard Nixon y estableció un convenio con Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Dijeron el convenio, el negocio de Richard Nixon con Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos es, ok, ustedes tienen petróleo y el petróleo es el oro negro, porque el petróleo todo lo mueve, ¿sí? Y aquí, bajo esta premisa, bajo esta ilusión o esta suposición,
de que el oro es oro y el petróleo es oro negro. Richard Nixon tiene un carambolazo mental como los que tenemos nosotros a veces, que creemos que nos van a funcionar, y es lo que ha llevado a todas las economías del mundo a recesión, a default y a la debacle. Dijo, es muy sencillo, se nos acabó el oro en los Estados Unidos, o bueno, realmente no se nos acabó, pero es que no nos alcanza para imprimir dólares todos los días, todos los días. Todos los días, su merced, este es un dato que solo sabemos acá en este devocional, se imprimen 6 millones de dólares sin ningún respaldo. Porque Richard Nixon, a mediados de la década del siglo XX, a mediados de la década de los años 40 sí, 50, 40, 50, quitó la palabra oro del dólar. Entonces, $1 ya no dice oro. $5 ya no dice oro. Igual que los billetes de 100.000 o de 50.000 o de 20.000 hoy en Colombia. Mire usted, busque la palabra oro, no la va a encontrar por ninguna parte. Esta maña se la aprendieron en Colombia a los gringos. Richard Nixon, presidente de los Estados Unidos, dijo, vamos a quitar la palabra oro y ahora vamos a imprimir dólares todos los días. Por una razón muy sencilla, porque tenemos un convenio con los países petroleros en el Medio Oriente, nosotros le instalamos las torres, nosotros le mandamos los ingenieros, sacamos el petróleo de allá y eso es oro negro. Esas reservas de petróleo que no se han podido cuantificar exactamente cuántas son nuestro respaldo financiero. Y entonces Richard Nixon dijo, vamos a imprimir dólares todos los días y ese dinero no tiene ningún valor, ningún valor. Como no tiene ningún valor, ningún chequecito al portador que no tenga la palabra oro, sino que la gente cree que porque vienen colores vivos y vienen colores bonitos y viene el rostro de un expresidente o un árbol como el acarí en el Valle del Cauca, ¿sí? O el rostro de Gabriel García Márquez, eso tiene algún valor. Es una ilusión, su merced. Es una ilusión que hasta ahora el Banco de la República ha logrado mantener porque no imprime más dinero que Petro e Iván Cepeda quieren imprimir. Pero esta historia continuará.